Gracias, buenas noches y de nuevo muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar y estar con ustedes en este evento tan necesario para la comunidad en el área de la psicología y de la salud mental. Bueno, voy a comenzar a compartir la presentación. En cuanto se vea, por favor me indican. Listo, ya se ve. Ok, gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar acerca de la neurobiología de las emociones. Eh, primeramente, bueno, pues quiero mencionar que respecto a las emociones hay mucho que decir y hay muchas propuestas. Las propuestas son muy variadas desde diferentes teorías aplicadas en diferentes espacios. Sin embargo, bueno, una que se adecua muchísimo a varias de las áreas, lo vamos a ver más adelante, es la teoría de la emoción de Plutchich. Él hace un esfuerzo de generar una teoría de las emociones que pueda conciliar entre el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, la Gestalt, etcétera, y que también pueda acoplarse a los procesos neurobiológicos o biológicos, psicofisiológicos que están relacionados con las emociones. Entonces, parto de la teoría de emoción de Plutchich. Les repito, no es la única teoría que habla acerca de las emociones, sin embargo, es la que más se adecua para los trasfondos o el contenido neurobiológico del cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, retomando un poquito, ya se hablaba de las emociones, por ejemplo, Darwin en sus procesos evolutivos, aunque nunca mencionó tal cual las emociones, pero cuando él habla de cómo el cerebro fue evolucionando y nuestra manera de relacionarnos, pasar de nómadas a personas más estables, eso cambia la estructura del cerebro y entonces al hablar de la relación que empiezan a tener, a cómo se conforman las familias, también estamos hablando de las emociones y de la correlación y las relaciones que el individuo está gestando en ese momento, su manera de relacionarse y todas las emociones que se pueden desprender, las experiencias emocionales que se desprenden a partir de eso. William James, psicólogo estadounidense, pues ya nos hablaba también de la psicología introspectiva. Él nos hablaba de la psicología más filosófica y él hablaba acerca de un concepto importante que es la verdad. Él mencionaba que cuando más cercanos estamos a la verdad, se siente o tenemos una experiencia de plenitud. Entonces, aunque él tampoco hablaba directamente de las emociones, pero él ya estaba hablando de la experiencia psicológica de estar cercanos al conocimiento, de estar cercanos a la verdad, ¿sí? Que es un término como más filosófico. Y Freud, bueno, tampoco retomó como el tema tal cual de las emociones, pero sí cuando hablaba acerca de los síntomas histéricos, de los síntomas neuróticos, etcétera, también estaba hablando acerca de las experiencias emocionales que los pacientes estaban refiriendo cuando tenían este tipo de manifestaciones clínicas. Entonces, Plutich hablaba de que una teoría de la emoción tendría que proporcionar un marco común que pudiera abarcar diferentes aspectos y diferentes campos teóricos y no solamente humanos, sino que también se pudiera aplicar también a los animales. Sí, él hablaba también que esto se pudiera aplicar a los animales como manera más primitiva de comportamiento y que también se pudiera utilizar en ámbitos académicos de investigación, de clínica, etcétera. Entonces, él arma esta teoría que es la que les voy a presentar y de la que partimos acerca de las emociones, para después entrar a los correlatos neurobiológicos básicos de las emociones. Primero vamos a hablar, antes de entrar directamente con las emociones, que ahorita vamos a explicar qué es una emoción. Tenemos que hablar de los comportamientos y de las conductas. La definición del comportamiento adaptativo o de las conductas adaptativas se da en 1958 y se define una conducta adaptativa como aquel comportamiento que a la larga lleva a la supervivencia del ser humano, o sea, del individuo,
y o de la especie. Entonces, son todos aquellos comportamientos que ejercemos con la intención de perpetuar la vida individual o de la especie. Un comportamiento adaptativo, por ejemplo, puede ser alimentarse. Alimentarse es un comportamiento altamente adaptativo porque nos alimentamos y entonces pues vamos generando nutrientes, micronutrientes, macronutrientes que nos mantienen vivos. ¿De acuerdo? Otro comportamiento adaptativo es la conducta reproductiva. Esta mantiene a la especie en sobrevida. Entonces, esos son comportamientos adaptativos, comportamientos que a la larga nos van a llevar a una supervivencia del individuo o de la especie. Y bueno, Scott en 1958 planteaba que hay un número básico muy pequeño, él lo hablaba, de 6 comportamientos básicos acerca de los comportamientos adaptativos básicos de todo organismo vivo, no solamente de los seres humanos, sino de todos los organismos vivos. Como ya lo mencionábamos, uno de ellos era la ingestión de alimentos, pues para mantener la vida, las conductas agonistas o de huida, cuando haya alguna situación de amenaza, pues la conducta de huida, pues eso también podría considerarse como un comportamiento adaptativo. La conducta sexual, reproductiva, lo que hace rato mencionábamos, este comportamiento y acercamiento hacia el sexo opuesto con la intención de procrear. Bueno, esto es un comportamiento altamente adaptativo porque de esta manera pues se perpetúa la especie. La conducta eliminativa también es alejarnos, no solamente eliminar aquellas cosas que no son buenas para nosotros, sino también tener aversión a aquello que sabemos que nos va a causar daño. Por ejemplo, ya si tenemos por ahí un platillo que empieza a oler fétido o que tiene características visuales que nos dan referencia de que está teniendo un proceso de putrefacción, pues no se nos hace atractivo. Entonces, ese también es un comportamiento adaptativo. La aversión a aquello que puede causarnos daño también es un comportamiento adaptativo. El comportamiento de integrativo, es decir, el comportamiento de, ahí falta un poquito la palabra, pero es el comportamiento de integrar cosas a tu vida, o sea, de adquirir cosas de poseer cosas, también es un comportamiento adaptativo. Y el comportamiento investigativo, o sea, es este comportamiento de conocer, ¿no? Vemos ahorita que estábamos hablando acerca de los juguetes, la ponente anterior hablaba precisamente de la exploración y esto es un comportamiento muy adaptativo y es muy primitivo. O sea, tú le pones un objeto a un recién nacido y automáticamente empieza a conocerlo con sus manos, con su boca, con todo lo que pueda, está tratando de reconocer las características esenciales de ese objeto. Entonces, ese es un comportamiento altamente adaptativo, es un comportamiento investigativo. Entonces, como le mencionaba Scott, había estos comportamientos y entonces él mencionaba que estos comportamientos tenían una polaridad. Es decir, teníamos un comportamiento que iba hacia un polo y otro, el comportamiento que iba al polo opuesto. Entonces, lo planteó en 4 comportamientos bipolares. Tenemos avanzar hacia, que sería una conducta destructiva, alejarse de, que sería un comportamiento de protección, aceptar o comportamientos de incorporación, expulsar o rechazar aquello que no, pues que de alguna manera identificamos que puede ser dañino para nosotros, poseer, que también puede ser este aspecto de la reproducción, el perder o la privación de algunos objetos, de personas, de lugares, moverse, que sería la exploración, la conducta investigativa, y detenerse, que sería la reorientación. Entonces, se habla de estos 4 tendencias bipolares que tienen que ver con los comportamientos muy básicos. O sea, estos comportamientos son, podemos decir, nativos, ¿no? Son muy primitivos en nuestro comportamiento y, bueno, los traemos con nosotros desde que nacemos, ¿no? Los vamos desarrollando. Entonces, Plutich hablaba precisamente y retoma estos 4 comportamientos, bipolares, ¿no? Que de alguna manera nos invitan a la introspección y a que estos también generan ciertas
digamos, cambios fisiológicos. Por ejemplo, cuando estamos en evitación, tenemos cambios fisiológicos. Cuando estamos huyendo, el corazón late más rápido, hay inhibición de la actividad gastrointestinal, cambia la actividad electroencefálica. Es decir, cuando estamos en un comportamiento de estos adaptativos, también hay cambios fisiológicos, pero también estamos teniendo como sensaciones. Estamos teniendo una experiencia cognitiva, una experiencia de lo que está sucediendo con nosotros mientras evocamos estos comportamientos. Estos patrones pueden considerarse así, y es ahí donde empezamos con las emociones, están relacionados con las experiencias emocionales primarias. Es decir, cada uno de estos comportamientos tiene que ver, según la teoría de Plutich, tiene que ver con las experiencias emocionales primarias. Entonces, empezamos con la definición de emoción. La emoción es una experiencia que se vive cuando estás teniendo un comportamiento primitivo de los que acabamos de hablar. Es decir, cuando estás teniendo un acercamiento reproductivo, vamos a hablar, por ejemplo, de este comportamiento básico, estás teniendo un acercamiento reproductivo, están pasando una serie de cosas fisiológicas en tu cuerpo, liberación de hormonas, activación fisiológica, actividad cortical, etcétera, y eso te genera una experiencia. Bueno, la experiencia relacionada al comportamiento primitivo es lo que vamos a llamar como emociones primarias, ¿de acuerdo? Y entonces, en el colectivo, en el aprendizaje colectivo, le hemos aprendido a llamar de cierta manera a esa experiencia emocional relacionada con el comportamiento, ¿sí? Es decir, cuando me estoy acercando o tengo atracción por el sexo opuesto, por ejemplo, cuando tengo atracción por otro individuo, entonces a eso, ¿cómo le hemos llamado? Excitación. Esa es la experiencia, es decir, ya le pusimos un nombre a la experiencia emocional. Entonces, las emociones, quiero que veamos, las emociones son las experiencias perceptivas, sensoperceptivas que estamos teniendo y fisiológicas, los cambios fisiológicos que estamos teniendo ante un comportamiento adaptativo. Esos son las emociones y les hemos llamado de cierta manera. Vamos a ver si tenemos entonces 4 comportamientos bipolares básicos, entonces tenemos 4 emociones bipolares básicas. Esa es la teoría de Plutich, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las tenemos. Entonces, aquí en la parte más de negritas y la letra un poquito más pequeña, ahí vamos a tener el comportamiento primitivo y del lado, en este caso del lado izquierdo, vamos a tener la experiencia emocional ante este comportamiento primitivo. Acuérdense que eran 4, según lo que habíamos visto de Scott en 1958. Entonces, y acuérdense que son polares. Este es el polo opuesto de este otro. Ahorita no veamos las emociones porque ahí es cuando entramos con las creencias distorsionadas. No vean las emociones, solamente regresémonos a ver los comportamientos primitivos. Entonces, afiliación o reproducción y su polo opuesto sería reintegración y privación. La aceptación, que sería el comportamiento primitivo, y el polo opuesto a la aceptación sería el rechazo, el comportamiento de rechazo. La protección, que sería el comportamiento de protección con el polo opuesto de la destrucción. La exploración, el comportamiento explorativo versus o su polo opuesto, que es detenerse o reorientarse, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos, regresamos, estamos viendo los 8 comportamientos básicos primitivos, ¿de acuerdo? Y que son polares, ¿sale? Bueno, la experiencia emocional que viene de las sensaciones fisiológicas, las sensaciones físicas, la percepción de lo que está sucediendo por ejemplo, les hablaba yo de la reproducción, va a generar una experiencia. Y esa experiencia le hemos aprendido en el colectivo social global, le hemos aprendido a llamar
de cierta manera. Aquí, por ejemplo, Plutich habla de alegría. Cuando tenemos afiliación, sentimos alegría, que sería la emoción, la experiencia, vamos a hablar no de emoción, sino de la experiencia emocional ante este comportamiento primitivo. Luego tenemos la reintegración o la privación de personas, cosas, etcétera, y la experiencia emocional ligada a este comportamiento primitivo es la tristeza. Luego tenemos el comportamiento primitivo, que es la aceptación, y la experiencia emocional le hemos llamado confianza. El rechazo, la experiencia emocional sería la aversión. Cuando nos protegemos, la experiencia emocional sería el miedo. Cuando tenemos ganas de destruir, a esto le hemos llamado ira. Y la exploración, esa capacidad de explorar, le hemos llamado la experiencia emocional sorpresa, y detenerse o reorientarse sería la anticipación. Entonces, para Plutich, entonces estas son las 8 emociones básicas ligadas a los 8 comportamientos bipolares primitivos de los que habíamos hablado anteriormente. ¿De acuerdo? Me voy a regresar un poco. Estos patrones pueden considerarse como emociones primarias. Todas las demás emociones y comportamientos son las combinaciones de estas primarias, ¿sí? Es como los colores. Tenemos una base de colores, ¿sí? El rojo, el azul, el amarillo, y la combinación de estos nos van a dar otros colores, ¿de acuerdo? Más o menos así es como plantea Plutich la combinación de estas 8. Quiero que quiero destacar algo, quiero que noten algo importante. En ningún momento estamos hablando de emociones negativas, ni de emociones positivas. No hay emociones positivas, no hay emociones negativas, solamente son experiencias emocionales ante un evento o ante un comportamiento que estamos ejecutando en ese momento o que nos está sucediendo en ese momento de manera inevitable. Entonces, son opuestos, pero jamás negativos ni positivos. Eso ya es, esa connotación o ese juicio ya es muy social, ¿sí? Y muy distorsionado, por cierto. ¿De acuerdo? Entonces, las emociones son experiencias emocionales relacionadas con esto. Ahora, la combinación, estos 8 patrones de comportamiento adaptativo, determinan las dimensiones de las emociones, de las 8 emociones básicas. Y esto, como les decía, Plutich, su esfuerzo es que esto se adhiera a cualquier organismo. Entonces, confiere reconciliación entre varias trayectorias psicológicas y entre varias áreas de investigación o áreas de entendimiento y de estudio del ser humano. Cuando las emociones bipolares se empiezan a traslapar o se mezclan, ya vamos, a partir de aquí vamos a empezar a dejar de hablar de comportamientos adaptativos y nos vamos a centrar en la experiencia emocional que conlleva ese patrón de comportamientos. Entonces, cuando las emociones o las experiencias emocionales se empiezan a traslapar o se mezclan, van a generar conflicto o van a generar inhibición emocional, ¿sí? El grado de inhibición va a depender de la intensidad de los componentes que se están mezclando. En general, 2 o más emociones o patrones pueden mezclarse y el grado de conflicto o de inhibición depende de cuántas similares o contradictorias son las emociones primarias. Entre más contradictorias sean las emociones primarias, mayor conflicto o inhibición van a provocar, ¿sí? Por ejemplo, esta plática surgió también de un taller que estaba dando y entonces alguien mencionaba, sí, puede ser porque cuando mi abuelito murió, mi mamá sentía tristeza, pero también estaba conforme porque ya estaba descansando. Entonces, estas 2 emociones generan conflicto en la persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que estoy alegre por una situación, pero también puedo estar triste? Y entonces te empieza a generar conflicto y el conflicto es muy social, porque entonces, ¿cuál es la más
empezamos con los juicios, o cuál es lo adecuado, qué tendría yo que estar sintiendo en este momento. Entonces, no hay deberías, son los traslapes y son sanos, o sea, los traslapes pueden ocurrir. El problema es que no sabríamos cómo nombrarlos, o sea, el problema es cuando no sabemos nombrar estas combinaciones. Tiene que ver mucho con el lenguaje y con la memoria de trabajo y con el bucle fonológico de la memoria de trabajo. Nosotros trabajamos, valga la redundancia, trabajamos con nuestra memoria de trabajo. Entonces, si no tenemos un nombre que asignarle, eso nos confunde y nos causa muchísimo conflicto. Entonces, cuando no podemos, por ejemplo, si yo tuviera aquí un objeto, no tengo uno, pero si yo tuviera un objeto que ustedes no conocieran, eso les causaría conflicto, porque entonces, ¿cómo lo llamamos? O sea, ¿qué nombre le ponemos a eso que nos están enseñando? Entonces, eso genera conflicto. Cuando nosotros sabemos qué es lo que nos están enseñando, por ejemplo, si yo les enseño esto, su memoria de trabajo inmediatamente fonológica, el bucle fonológico trae al área de la corteza prefrontal, trae el nombre exacto de lo que yo les estoy enseñando. Pero si yo tuviera un objeto que ustedes no conocen, entonces muchos se quedarían como en conflicto, ¿qué es lo que me está mostrando? Y entonces eso generaría, pues, a lo mejor hasta inhibición, ¿no? Bueno. Me voy a brincar. Aquí tenemos un cuadro a partir de esta teoría de Plutich, se han hecho como muchas gráficas acerca entonces de cómo se derivan las emociones. Y entonces, voy a irme más, ahorita regreso a aquí está. Este es el que yo les quería mostrar. Este nos habla de ya vimos las emociones primarias. La alegría, me voy a regresar un poquito para que las vean. Ay, se me trabó. La alegría y su polo opuesto, la tristeza. La confianza y su polo opuesto, la aversión. El miedo y su polo opuesto, la ira. La sorpresa y su polo opuesto, que es la anticipación. Estas ya son combinaciones de la mezcla de esas 8 primarias que estuvimos hablando. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos alegría combinada con confianza, tenemos algo que es amor. El amor, el sentimiento, la emoción llamada amor, es una emoción secundaria. Cuando tenemos confianza y temor a la vez, tenemos la emoción llamada sumisión. Y quiero que vean acá abajito. Ay, perdón. Es que tengo que mover aquí. Ok, aquí está. Aquí tenemos una emoción que se llama ansiedad. La ansiedad es una emoción combinada de 2 emociones primarias, el miedo y la anticipación. Cuando nosotros tenemos miedo y anticipación, nos anticipamos a los eventos y estos pueden ser algo que para mí implica miedo, entonces tengo ansiedad. La ansiedad es una emoción. No quiero que lo olviden porque en un momento lo vamos a retomar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la vergüenza, que es la combinación del temor con el asco, la sorpresa, bueno, aquí le cambian un poco, cuando hablamos de asco es aversión. En las emociones primarias lo teníamos como aversión, el temor lo teníamos como miedo, la ira, que aquí lo ponen como enfado, bueno, aquí lo ponen como enfado y en la diapositiva anterior era la ira. La ira y la tristeza nos da envidia, el asco y la aversión y la anticipación nos da cinismo, la ira y la alegría nos da orgullo y así sucesivamente. Entonces, las demás emociones son combinaciones de las 8 primarias. Y les digo, a partir de ahí se han ido haciendo una serie de aproximaciones acerca de nombrar. Y qué bueno, entre más, era lo que yo hace rato les mencionaba, cuando nuestra memoria de trabajo tiene la capacidad de fonológicamente relacionar algo con un fonema, con un sonido, eso nos da
tranquilidad, porque de lo contrario nos causa conflicto. Entonces, aquí tenemos una serie de emociones, por ejemplo, vigilancia, anticipación, interés, que están entre el optimismo y la alevosía, el amor y la sumisión, el susto, la decepción, el rendimiento. Entre la decepción y el remordimiento tenemos el odio, la aversión, el tedio, etc. Entonces se han hecho una serie a partir de esta teoría de las 8 emociones básicas, se han ido partiendo para elaborar diferentes grados o diferentes niveles de emociones que efectivamente son combinaciones, o sea, son combinaciones de las más esenciales. Ok. Entonces, las emociones, como lo vemos, son tan naturales como comer. ¿Sí? Lo veíamos al principio, están relacionadas a una experiencia yo estoy haciendo un acto y la experiencia, o me está sucediendo algo, y la experiencia emocional de eso que me está sucediendo o de mi comportamiento, esa es la emoción. Entonces, quiero que se pregunten, sonaría muy absurdo que yo les dijera, dejen de comer, evita comer. Suena absurdo, ¿no? O sea, que una persona recomienda a otra el hecho de dejar de comer, o sea, que no se alimente. Estamos hablando de nada. No te alimentes. Suena absurdo. Entonces, ¿por qué si le pedimos a las personas, no te enojes, no sientas ira, no te pongas triste? Es tan absurdo como pedirle, no te pongas alegre, no tengas orgullo. O sea, las emociones son inevitables, ¿sí? Ese es un error del cual hemos caído varios, porque bueno, y les comento esto porque en la práctica clínica ha habido personas que llegan y me dicen, es que ya no quiero sentir esto. Yo no puedo ayudarla a no sentir, porque las emociones están ahí, porque tienen una razón de ser, porque algo está sucediendo en tu espacio y en tu interior. O sea, en el ambiente algo está pasando y en tu interior algo está pasando. ¿Cómo evito que tengas esa experiencia emocional? No se puede. No puedo evitar que tengas esa experiencia emocional. ¿De acuerdo? Entonces, muchos hemos oído la frase acerca de regula, controla tus emociones. Más bien la palabra que utilizamos es controla tus emociones, ¿sí? Entonces, pues controla tu hambre, por ejemplo, ¿no? Entonces, o controla tus ganas de reproducirte, ¿no? Entonces, sí es como muy forzado esta parte y nos lleva únicamente a frustración, porque las emociones difícilmente pueden reprimirse. Lo podemos hacer, pero lo único que estamos haciendo es generando tensión de algo que ahí está por una razón, pero si lo reprimimos, estamos generando frustración y tensión y estrés fisiológico y estrés psicológico. Ok. Se ha demostrado que los estímulos ocasionalmente afectan a un individuo y pueden provocar reacciones fisiológicas que son útiles para liberar al cuerpo. Por ejemplo, las reacciones como los vómitos, por ejemplo, ante alimentos desagradables. Hay una experiencia desagradable y entonces tenemos una emoción una reacción fisiológica relacionada a eso, ¿sí? La fiebre, que es una respuesta fisiológica, en respuesta a invasiones bacterianas, los síntomas vasomotores en respuesta a contaminantes del aire. Es decir, las emociones van a provocar reacciones en nuestro cuerpo. Eso es inevitable, ¿sí? Y las hemos ligado a esas reacciones corporales, a esa somatización, ¿sí? Entonces, también empezamos como a tener ideas erróneas acerca de digamos, la expresión o la reacción, más bien, la reacción de nuestro cuerpo cuando tenemos una emoción, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una emoción, una reacción corporal,
tendríamos que relacionarlo a la experiencia emocional y al contexto que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un poquito de la somatización. Determinadas actitudes tienden a asociarse de forma bastante específica con determinados tipos de trastornos. Ahí es donde vamos entonces a hablar de trastornos. Yo les decía que la ansiedad es una emoción, como ya vieron, es una emoción compuesta de dos emociones primarias, que es la anticipación y el temor. Entonces, ¿la ansiedad es normal? Sí, como el orgullo, como la culpa, como la vergüenza, como el amor. La ansiedad es una emoción tan normal como el amor. Entonces, ¿por qué, cuándo se, o por qué hay, o por qué tenemos que evitarla? Bueno, la ansiedad se puede convertir en un trastorno, ¿sí? Cuando una emoción genera un trastorno. Por ejemplo, la ansiedad puede generar un trastorno cuando esta emoción es inflexible y permanente. Es decir, no se va y está en todos los contextos de la persona. Entonces, sí ya genera un conflicto porque entonces, perdón, un trastorno, porque entonces empieza a obstruir la vida normal de esta persona y empieza a discapacitarla, ya no puede socializar, ya no puede trabajar, ya no puede relacionarse con la familia, etcétera, y entonces sin ansiedad, entonces ahí ya se convierte en un trastorno. Igual que la tristeza es una emoción normal, pero cuando se convierte en un trastorno depresivo o un trastorno del estado de ánimo, cuando queda permanente la mayor parte del tiempo, de hecho lo dice el DSM-5, cuando hablamos de la sintomatología de la depresión, del episodio depresivo, es la mayor parte del día, casi todos los días. Cuando está permanente e inflexible, entonces, y en todos los contextos, entonces ya se vuelve un trastorno. Y no nada más la tristeza y la ansiedad. Cualquiera de las emociones, cuando se quedan fijas y permanecen, aunque es que cambien los contextos, entonces estamos hablando de una psicopatología. ¿De acuerdo? Entonces, las emociones tienen que ser fluctuantes, tienen que ir fluctuando dependiendo del contexto. Eso es lo que nos hace, digamos, personas sanas. No aquellas, no somos, las personas sanas no son aquellas que no sienten ansiedad, sino aquellas que tienen ansiedad sí ante un examen, sí ante una ruptura, o a la posibilidad de una ruptura, pero que no permanece y que no afecta toda tu vida. Las emociones tienen un grado de, bueno, tienen diferentes características y una de ellas, bueno, pues son los componentes que tienen las emociones, que es la novedad, la agradabilidad, el significado, el potencial de afrontamiento y la compatibilidad con las normas. Tienen un componente de activación fisiológica dentro del sistema nervioso central, dentro del sistema nervioso periférico, vascular. Tienen un componente motivacional, un componente de ejecución y un componente de sentimiento. Sin embargo, lo que quiero que este modelo lo que explica es que la intensidad de la emoción cuando sucede un evento es así de intensa, pero conforme va pasando el tiempo, la intensidad empieza a reducirse, ya no es tan novedosa, ya no hay como esta situación de agradabilidad, ya no me está implicando un afrontamiento, ya no hay que ver si es bueno o malo, sino que ya nada más me queda poco a poquito esto otro. Entonces, conforme van pasando el tiempo, la emoción va perdiendo como intensidad en sus dimensiones y componentes y entonces puede ser revalorada, ¿sí? Por eso es importante que las decisiones se tomen después de un tiempo de la emoción. Y a veces, muchas veces, tomamos decisiones a partir de las emociones que sentimos. Es decir, por ejemplo, estoy peleando fuertemente con mi pareja, me dice algo que no quiero escuchar y mi reacción primaria es rompemos, aquí terminamos, no quiero saber ya nada más de ti, ¿no? Entonces, la emoción con esta intensidad no me está dejando ver todo el panorama, estoy actuando a partir de una intensidad muy grande y estoy tomando una decisión vital. Entonces, lo más adecuado es dejar que pase el tiempo para revalorar la situación y revalorar las emociones y el evento, ¿sí? Entonces, por eso nunca es bueno tomar decisiones con este nivel de intensidad.
hay que dejar que pase el tiempo para que entonces disminuya esta parte y no se afecte tanto el sistema nervioso central, que es nuestra corteza prefrontal donde tomamos decisiones. Entre menos esté afectada con esta intensidad nuestra corteza prefrontal, mayor capacidad vamos a tener de revalorar el evento. Ahora, eso no quiere decir que desaparezca. Seguimos sintiendo actividad fisiológica, nos acordamos, tal vez esté afectada nuestra motivación, tal vez esté afectado todo esto, pero sin embargo la intensidad ya es menor, que es un poquito lo que trabajamos en la terapia cognitivo-conductual, que es no desaparece la emoción, pero se reduce. ¿Sí? Nuestro objetivo no es desaparecer emociones, porque ya vimos que es imposible, no podemos llevar a una emoción a nivel cero, eso es imposible, pero sí la reducimos de tal manera que ayude a que el paciente sea capaz de revalorar y tomar mejores decisiones. Bueno, voy a los componentes neuronales, ahora sí, directamente. Este es un diagrama de todas las funciones corticales y subcorticales. Este es un diagrama tomado directamente de la obra de Iván Robanovich Luria. Está bastante complejo. Son las rutas de entrada de información y cómo llegan por la vía aferente y ascendente y descendente, la formación reticular que está en el tallo cerebral, que consta de varios núcleos, el núcleo vulvar central, el giganto celular, el núcleo pontino caudal, pontino oral, la formación reticular mesencefálica, el tálamo, y del tálamo, a partir de los núcleos, dependiendo del núcleo al que llegue la información, pues será dirigida a la corteza del cerebro para ser procesada primero en las áreas primarias, luego en las áreas secundarias y finalmente en el área de integración. Bueno, es bastante complejo. Entonces, Luria divide y trata de organizar, hace un modelo para organizar todas las funciones neurocognitivas. No se asusten, no las vamos a ver. Solamente voy a retomar lo que tiene que ver con la sensopercepción y eso que tiene que ver con las emociones. Nuestro medio entra a partir de los sentidos, de nuestros 6, 7 sentidos, los que según el teórico que están revisando, serán 5, 6, 7 sentidos. Entonces, entran los sentidos entra el mundo, nuestro mundo entra a partir de los sentidos. Entonces, el segundo bloque funcional del que habla Luria tiene que ver con la recepción de esa información, el análisis de esa recepción y el almacenamiento de esa recepción. Este segundo bloque, para organizar las funciones cognitivas de las que habla Iván Robanovich Luria, nos habla de que solamente va a implicar al parietal, temporal y occipital en las zonas primarias, secundarias y de integración, que son estos. Entonces, el segundo bloque funcional de Luria abarca solamente el parietal, que está en amarillo, el temporal, que está en verde, y el occipital, la corteza occipital, que está en rosita. Ese es el segundo bloque. Luria hablaba de 3 bloques. No me voy a meter con el primer bloque, es bastante extenso, pero vamos a hablar del segundo bloque, que es el que nos interesa en relación con las emociones. Y bueno, tenemos áreas primarias donde llega la información fragmentada. Yo les digo a mis alumnos que es como si, como en Viaje a las Estrellas, que se transportaban de un planeta a otro, se tenían que desmaterializar para luego volverse a unir en el otro planeta. Bueno, algo así sucede con los estímulos. Si yo estoy viendo un árbol, ese árbol se desmaterializa, se divide y es vuelto a armar hasta el área secundaria de la visión, que es el área 17 y 18 de Brodmann, de la corteza occipital. Entonces, pero llega desmembrado al área primaria visual, que es el área 17, por ejemplo. Y así sucede con todos los estímulos. Tenemos el estímulo auditivo, los estímulos táctiles, que son la área 1, 2 y 3 del lóbulo parietal, y tenemos el gusto, que lo tenemos aquí también en el parietal, el olfato, etcétera. Aquí tenemos el área primaria, el área secundaria visual, el área de asociación somatosensorial, el área primaria, a donde llega primero el estímulo y luego ya se asocia acá. El área primaria auditiva, el área de asociación auditiva, y bueno, estos son los del segundo bloque. Así es donde llega la información seccionada, y entonces
yo tengo una información que es visual, tengo una información que es auditiva y tengo una información que es corporal. Yo sé que estoy sentada, me estoy escuchando a mí misma y estoy viendo la computadora. Esa es mi experiencia sensorial. Mi experiencia perceptiva, que es diferente a la sensorial, va a estar determinada por mis áreas o por mi zona terciaria, que son estas. Estas áreas terciarias recogen la información de cada uno de los sentidos y lo integra en un todo. O sea, ¿qué está sucediendo? En este momento yo estoy escuchándome, en este momento yo estoy viendo, en este momento yo estoy también oliendo, a mi gato, por ejemplo, en este momento estoy teniendo una serie de experiencias sensoriales, pero la integración de todo eso se hace en las áreas terciarias sensoriales, que sería esta área, estas regiones marcadas en rojo en la corteza cerebral. Ahí se integra toda la información y nos dan una experiencia perceptiva. Ahí, pero no se queda ahí. ¿Y de qué depende de cómo lo percibamos? De nuestra experiencia previa o de nuestros, de nuestra experiencia previa, sí, pero también de nuestros recuerdos, de nuestras creencias y de cómo hemos aprendido, ¿sí? Todo eso se conjuga con lo que está sucediendo y entonces puede mandar una información a las estructuras del sistema límbico, que es donde se empiezan a generar las experiencias lo que estoy sintiendo, lo que estoy percibiendo, pero también lo que está emocionalmente sucediendo, con todo lo que está sucediendo también en el cuerpo. Entonces, el segundo bloque funcional de Luria está determinado por el input, que son estas áreas, y son las que estamos viendo, las áreas de integración, que son el área 19, 21, 22, 37, 39 y 40 de áreas de Brodmann, donde se procesa varios estímulos de la región sensitiva. Aquí vemos cómo tenemos las áreas primarias somatosensoriales que reciben cada parte de nuestro cuerpo. Bueno, muy bien. Hasta ahí, bueno, ya dijimos, ya integramos la información con las emociones, con los recuerdos, nuestras creencias. ¿Qué sigue? El tercer bloque. El tercer bloque funcional, valga la redundancia, funciona al revés. Yo les decía que en el segundo bloque la información llegaría primaria, secundaria y luego terciaria de integración, ¿verdad? Bueno, en el tercer bloque es al revés. Va a llegar primero al área terciaria de integración motora, luego al área secundaria de la premotora y luego al área primaria, ¿sí? Ese es el tercer bloque donde se toman las decisiones. ¿Por qué? Voy a regresarme un poquito. Cuando yo integro aquí, creo que sí puedo dibujar, ¿sí? Cuando yo integro aquí la información, esta información se va directamente al tercer bloque, que es esta zona, el área de la corteza prefrontal, donde se toman las decisiones. Entonces, según yo haya percibido, es como voy a tomar la decisión de actuar. Entonces, si yo percibí por ejemplo, este ambiente en donde estoy, yo lo percibo amenazante, voy a tomar la decisión de reaccionar de cierta manera aquí, pero la decisión, el plan de reaccionar está aquí. Una vez que yo ya decido cómo reaccionar, entonces pasa la información a la preparación de los músculos, que es el área premotora, y finalmente al área primaria motora para mover un dedo, cualquiera, un dedo, una mano, un pie, lo que sea. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que tú muevas un dedo, tu corteza prefrontal ya planificó mover el dedo, ¿sí? Esa es la razón por la cual no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos. Porque antes de que tu dedo o tu mano llegue a tus costillas, tú ya sabías a dónde iba, porque el plan se ejecutó acá. El plan se ejecutó antes de mover la mano. Entonces ya no hay sorpresa, ¿sí? Que es lo que está ligado precisamente a la risa, a la sorpresa, a la carcajada, ¿sí? Entonces,
así funciona el tercer bloque funcional de Luria, que es el área terciaria, donde se toman los programas, la intención y la regulación y la verificación de la conducta. Una vez que tomas decisiones a partir de lo que ya sentiste, entonces mandas y preparas qué vas a mover, cuánto lo vas a mover y finalmente mueves un dedo, una mano, todo un pie, la ceja, lo que sea. Entonces, este es el tercer bloque. Aquí es donde se integra toda esta información sensitiva que previamente en el bloque anterior se tuvo, se manda a la corteza prefrontal y de ahí entonces a las áreas de preparación motora y después a la ejecución. Aquí vemos un poquito de de las fibras de conexión entre las áreas de integración sensitiva con las áreas de integración motora para la respuesta simultánea, ¿sí? O sea, esto es rapidísimo. Aquí lo vemos, hay conexiones, por ejemplo, bueno, estaban más claras acá, que son las fibras de asociación, las fibras comisorales y las fibras de proyección. El cuerpo calloso es una de ellas también. Y bueno, todo eso entonces hace que respondamos desde la corteza motora, moviendo un dedo, moviendo un pie, moviendo una mano, moviendo lo que sea. Y baja por nuestra vía descendente, la vía piramidal, cuando son movimientos voluntarios. Cuando no son movimientos voluntarios, que son movimientos automáticos como manejar, manejar es un movimiento automático, no lo haces consciente, es más bien inconsciente el movimiento y entre más inconsciente, más perfecto es. Bueno, si aprendiste bien a manejar, ¿no? Entonces, ese otro tipo de movimientos que son movimientos asociados o movimientos automáticos viajan a las vías extra piramidales, que son estas otras. No me voy a detener en ese punto. ¿A qué voy con todo esto y por qué estoy hablándoles de esto? Tenemos que diferenciar, y esto es algo bien complicado, pero es que si lo entendemos nos va a ayudar muchísimo en no la regulación de las emociones, porque ya dijimos que eso es complicado, sino la regulación del comportamiento y de la reacción ante las emociones. Tenemos que dividir que una cosa es el acto, la conducta, lo que decidimos hacer, y otra cosa es el componente emocional. Creemos que son la misma cosa y creemos que están ligados. O sea, creemos que como estoy enojado, entonces agredo. Y no es cierto, porque fisiológicamente vienen de áreas totalmente distintas. Las emociones vienen, sí, de la integración sensorial, las áreas de integración del segundo bloque, y eso pasa al área límbica, ahí está la emoción, pero el componente del acto, es decir, la respuesta, ya está en otro lado, está en la corteza prefrontal, no están ligadas. Entonces, muchos han aprendido a ligar ciertos actos, en este caso, la respuesta. Estoy hablando de la respuesta, no de lo que está ocurriendo contigo, sino de cómo respondes a la experiencia emocional. Creemos que si yo siento o estoy teniendo cierta experiencia emocional, entonces estoy forzado a reaccionar de cierta manera. Ya voy a terminar, porque ya se me pasó el tiempo. Estoy obligado a reaccionar de esta manera. Por ejemplo, estoy triste, justifica que llore. Y no es cierto. El llorar es una decisión, es un acto consciente que tú decides hacer. Y eso es independiente a la emoción. Cuando aprendamos a desligar las emociones de la respuesta conductual, vamos a tener mucho mayor control, no de las emociones, porque esas no se controlan, están ligadas a comportamientos primitivos, lo dijimos, ¿no? Sino de la respuesta. Entonces, no se trata de no sentir, que incluso esto es la base del mindfulness. No se trata de no sentir, se trata de aceptar tu emoción, se trata de aceptar lo que estás sintiendo, pero de aprender a reaccionar distinto o a no reaccionar. Entonces, yo puedo estar muy enojada, puedo tener una ira nivel 8, pero eso no implica que golpee. Eso no implica que agreda, ¿sí? Es decir, reconozco mi emoción, pero el acto
respondiente, eso ya depende y tiene una decisión. Y ahí es donde yo tengo que regular y tengo que aprender a controlar porque vienen de aspectos totalmente distintos, ¿sí? Nada de que, ay, discúlpame, te golpeé, perdón, es que estaba muy enojada, no me pude controlar, ¿sí? Claro que sí. O sea, el acto no tiene nada que ver con la agresividad y esto tiene toda una explicación neurobiológica, que es precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Y eso no nada más va con la ira, sino también con la alegría. Cuando estamos muy alegres, por ejemplo, lo hemos aprendido o lo hemos relacionado con ciertos comportamientos. Ay, perdón, es que estaba muy excitado, es que estaba muy emocionado, no me fijé. No, no. También igual es la emoción que hemos ligado a un comportamiento, a una reacción, pero la reacción tiene otra vía de salida neuronal y que por supuesto se puede entrenar y se puede regular. Bueno, todo esto está complicado porque todo esto se da al mismo tiempo. Este es el modelo el modelo cognitivo que manejamos en terapia cognitivo-conductual. La emoción, la conducta y la activación fisiológica se dan juntos, pero no están ligados. Eso es básicamente con lo que voy a cerrar. Neurológicamente, los componentes neurológicos de la emoción no están, digamos, determinados forzosamente a la conducta o la conducta no está ligada forzosamente a la emoción. Y la activación fisiológica igual. Suceden al mismo tiempo, suceden en el mismo momento, pero no están determinados, o sea, uno no determina al otro, ¿sí? Entonces, yo pude haber pasado por mucho estrés, por una situación de alerta, no sé, ¿qué puede haber pasado? No sé, el temblor, ¿no? Me pude haber asustado por el temblor, pero la respuesta y la activación fisiológica que eso lleva ya depende también de mi capacidad para soltar, entre comillas, que es esta capacidad para, ¿sí?, regular la respuesta. Cuando tú regulas esta parte que tiene que ver, ay, se me movió, que tiene que ver mucho con los pensamientos, ¿sí? Cuando tú eres capaz de controlar los pensamientos, eres capaz de regular estos otros elementos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me excedí un poquito de tiempo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No sé si sea mi señal, no se escucha bien. No, parece que Yara está teniendo interferencia con su internet desde hace rato. Ya la perdimos. Bueno, te voy a leer algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Mónica nos dice, ¿y cómo se controla? Las técnicas de mindfulness ayudan precisamente en esa parte, ayudan mucho a aceptar la emoción, no luchar con tu emoción, sino aceptar que ahí está y que no es algo que vas a poder quitar ni controlar, pero sí lo que puedes es trabajar con la respuesta de eso, ¿sí? Entonces, las prácticas de mindfulness son muy buenas para el entrenamiento del control. Y en general, bueno, la terapia cognitivo-conductual también tiene muchas estrategias para poderte ayudar en ese aspecto. Tenemos otra pregunta. Brenda nos dice, ¿cuál es la otra vía neuronal para la justificación de la acción con respecto a la acción adrede? La otra vía neuronal, bueno, hablábamos, por ejemplo, que el área de integración motora, que es la corteza prefrontal, que es esta área de integración, es donde se toman y se planifica la respuesta antes de que ocurra la respuesta. Entonces, esa es la vía, o sea, sale de la corteza prefrontal, es un poquito incluso esto que estamos viendo aquí, sale de la corteza prefrontal, los componentes de la corteza prefrontal es la corteza prefrontal ventromedial, el área del cíngulo dorsal, la corteza orbitofrontal,
Todas estas áreas de la corteza, que son parte de la corteza prefrontal, están relacionadas precisamente con la respuesta, ¿sí? Que es el tercer bloque funcional. Entonces, las vías de salida son las vías piramidales, las neuronas piramidales que se desprenden de la corteza del área 6 premotora de la corteza prefrontal, que bajan por la formación reticular descendente del tallo cerebral, los mismos núcleos que hace rato mencionaba, hacia la médula y entonces provocan la respuesta del muscular. Aquí tenemos algunos comentarios sobre excelente ponencia. Nos piden también la bibliografía sobre el tema. Leticia nos dice, entonces se regula la respuesta, conducta ante la emoción y no la emoción. Esta es necesaria aceptarla. ¿Es así? Así es. Sí, puedes regular los pensamientos, puedes regular de alguna manera dentro del modelo cognitivo que se maneja es que los pensamientos, que es esta parte de la percepción, puede estar regulando la emoción, perdón, no regulando, desencadenando ciertas emociones, porque es la experiencia que estás viviendo, la experiencia emocional. Entonces, si tú eres capaz de regular pensamientos, vas a poder, digamos, disminuir la intensidad. No desaparece, pero disminuyes la intensidad en las emociones. Y aunque tu emoción sea muy alta, también puedes, al reconocer tu emoción, regular el comportamiento. Entonces, es como por varias vías que puedes atender. No controlar la emoción, pero sí controlar la respuesta, que te digo es el principio del mindfulness. Sara Guzmán nos dice, una forma de comenzar a regularla. Desligarla. O sea, lo primero que tenemos que hacer es desligar la respuesta a las emociones, ¿no? Haz pequeños ejercicios, se van a reír de mí, pero les voy a decir mi manera de ejercitarme. De repente hay ocasiones en las que estás en algún lado y un bichito te pasa por aquí, ¿no? Bueno, mi manera de regular es, estoy sintiendo aversión por el bichito, aversión es una emoción. Estoy empezando a sentir aversión por el bichito que anda por ahí, pero no voy a responder. Entonces, ahí estoy ejercitando mi capacidad para no responder ante una situación que me está generando una respuesta fisiológica y una experiencia emocional. Por ejemplo, un ejercicio que se trabaja con el cuerpo en el mindfulness es identifica dónde hay dolor. Identifica qué parte de tu cuerpo te duele. Cierras los ojos, respiras, identificas la zona donde hay dolor, identificas el dolor, pero no respondes. O sea, ahí está, es una experiencia emocional, pero no voy a responder. El cosquilleo es otro punto también importante. Sientes cosquillas o sientes, no cosquillas, picazón, no sé, por una roncha, lo que tengas, y tienes ganas de rascarte. No te rasques. O sea, no respondas. Responde hasta que tú decidas. Entonces, fíjate, no estás respondiendo ante el estímulo. Hoy, no. Estoy sintiendo comezón, me están dando ganas de rascarme, pero no me voy a rascar hasta que yo decida. Ese es un ejercicio. Aquí tenemos también varios comentarios. Alicia nos dice, ¿cómo determinar cuándo es una psicopatología? ¿Mediante qué herramientas para poder diagnosticar o quién evalúa? En el DSM-5 los criterios diagnósticos son muy claros, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, te mencionan que es difícil, por ejemplo, estás ansioso o preocupado por situaciones comunes y esto pasa durante todo el día y ya llevas así durante más de 6 meses. Entonces, ese es como el primer criterio diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, los criterios diagnósticos están muy, muy claros. También hay baterías de pruebas neurológicas que también te ayudan como a identificar, pero dentro de la parte clínica, pues los criterios diagnósticos. Y si no, pues las pruebas neurológicas. Fabiola nos pregunta, ¿la compulsividad es una emoción?
No, la compulsión es una falla conductual, precisamente una falla que tiene que ver con precisamente con el circuito de recompensa, que es este que les estoy mostrando, una falla en la corteza prefrontal. O sea, una persona que come de manera compulsiva, hay no le quiero llamar lesión, sino hay alteraciones en las conexiones neuronal en la corteza prefrontal. Brenda nos dice, buenas noches, ¿tendría algún tip de cómo debemos responder emocionalmente ante un berrinche de un niño? Ya que a veces los papás actúan con gritos, golpes o ignoran. Híjole, esa pregunta es muy complicada, porque implica varios contextos, pero en general, en todo, no solamente ante los berrinches de un niño, los berrinches del esposo, los berrinches del novio, los berrinches de los alumnos, los berrinches de quien sea, es ¿qué estoy sintiendo? O sea, tú, ¿qué estoy sintiendo con esto que está ocurriendo? O sea, esto está pasando en mi contexto, ¿qué me hace sentir? Y a partir de ahí analizarme y ver si puedo de alguna manera controlar mi respuesta y llevar mi respuesta a un comportamiento más adaptativo. Porque claro, lo primero que dan ganas pues es zarandear al niño, pegarle para que a ver si ya si se calla, ¿no? Pero eso no es un comportamiento adaptativo. ¿Por qué? Porque a la larga estamos dañando a un individuo. Entonces no es un comportamiento adaptativo. Entonces vamos por comportamientos más adaptativos, pero eso solamente los vamos a lograr, les decía yo, cuando dejamos un espacio en la emoción, cuando dejamos que pase la emoción. Entonces ya podemos reconsiderar la respuesta que vamos a otorgar. Entonces, lo primero es identificar qué estoy sintiendo, si quieren, por qué lo estoy sintiendo, y después atreverse a regular la respuesta. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Marisol. Ella nos dice, menciona que la intensidad afecta la corteza prefrontal. La intervención en pacientes con afectaciones en el área prefrontal es muy diferente a los pacientes sin afectaciones. Requiere técnicas específicas y qué tan acertado es el uso de las terapias concomitantes. Primero habría que definir si el paciente tiene o no tiene una lesión en la corteza orbitofrontal. Tendrías que aplicar una prueba, una batería de pruebas para determinar la lesión, pero generalmente muchos de los trastornos están relacionados con alteraciones en la corteza prefrontal. Entonces, con fallas en las conexiones de esta área. Entonces, si es diferente o no es diferente, pues eso ya va a depender, digo, de la intervención. Por ejemplo, yo trabajo en lo particular, trabajo con terapia cognitivo-conductual, y me funciona muy bien para esta parte de hacer reconexiones. Cuando tú trabajas con cualquier terapia, psicoanálisis, gestal, humanista, lo que sea, lo que estás haciendo es reconexiones neuronales. O sea, cuando tú logras un insight, cuando tú logras un reconocimiento, cuando tú logras un cambio de comportamiento, lo que estás haciendo es reconexiones neuronales en lugares en donde no lo sabía. Plasticidad cerebral. Entonces, ese es nuestro trabajo como psicoterapeutas. También nos piden que comparta bibliografía sobre técnicas de cognitivo-conductual para regular la conducta. Por aquí tenemos un comentario en Facebook de Fernando. Él nos dice, ¿a qué tipo de emoción somática está relacionada la insomnia? El insomnio. Ok. Cuando tú tienes en tu día, cuando estás en la vigilia, nosotros tenemos está el cerebro, y entonces dependiendo de lo que tú estés haciendo, la intensidad se va hacia allá. Por ejemplo, si estás concentrada en algo que estás viendo, la intensidad de tu actividad cortical está en la corteza occipital. Si estás pensando y meditando, resolviendo un problema, está en la corteza prefrontal. Y así, entonces va cambiando de intensidad. Entonces, yo lo que les comento a mis alumnos cuando les hablo de esto es que lo normal es que fluctúe.
¿no? Que en el cerebro aquí haya más, aquí haya menos, y que dependiendo de lo que estemos haciendo esté fluctuando. El problema es que cuando tenemos, por ejemplo, un trastorno como es la ansiedad o el estrés, la actividad cortical es bastante intensa durante el día, más intensa que de lo normal. Entonces, muchas personas creen que para lograr el sueño, necesitas llegar a ondas, primero el sueño ligero, necesitas ondas del tipo alfa en la corteza prefrontal. Y muchas personas creen que cerrando los ojos vas a cambiar toda esa activación que tuviste durante el día, bien intensa porque estabas estresado, lo vas a cambiar con solo cerrar los ojos y ya, entonces vas a tener ondas alfa en todo tu cerebro que son lentas. Pues no, no funcionamos así. Vas a tardar un buen rato en lograr esas ondas alfa en tu corteza. Entonces, dependiendo de qué, pues dependiendo de lo que sucedió en el día y de la intensidad y del estrés y de la ansiedad y de todas las emociones que estuviste pasando, los conflictos que estuviste viviendo durante el día, de ese tamaño va a ser tu dificultad para dormir. Y si logras dormir, quizás puedas tener trastornos del sueño, sonambulismo, terrores nocturnos, parálisis del sueño, etcétera.